Muy bien, retomando el tema de inserción de elementos dentro de un documento, vimos la inserción de tablas, vimos la inserción de imágenes, y vamos a, en este caso, ya que tenemos un documento acá que se presta para eso, vamos a aprender un pequeño elemento que se llama texto artístico o word art, que en este caso puede servir como un elemento justamente de carácter ilustrativo. ¿Qué sería el word art? Primero les voy a mostrar dónde se encuentra. Voy al menú, estoy en el menú insertar, ¿sí? Y en el otro extremo de los grupos de botones tenemos el grupo texto, donde ya aprendimos, por ejemplo, usamos una vez el, lo que se llamaba la letra capital, ¿sí? Si quieren la podemos repasar. Vamos a suponer que yo, en este caso, ¿cómo hacíamos? Selecciono, por ejemplo, esta primera letra del documento, ¿sí? Y al tener seleccionado el texto en el grupo insertar, insertar me aparece letra capital, ¿sí? Y voy a elegir, por ejemplo, en texto. Y ahí quedó este elemento. Ya lo aplicamos en algún documento anterior. Pero ahora quería, en este mismo grupo texto, enseñarles otro elemento más, ¿sí? Un par de elementos más. Por ejemplo, en este caso, lo que llamamos texto artístico o word art. Lo tengo aquí, es esta letrita, ¿sí? Que cuando yo en este caso voy toco este botón, me va a aparecer, ¿sí? En este caso, ¿sí? un elemento llamado word art. Como ven, fíjense, hay distintas maneras por las cuales se puede activar, ¿sí? En este caso, esta pequeña letra tiene un botón desplegable y este botón desplegable me va a mostrar lo que se llama una galería. ¿Qué es una galería? Bueno, son, diríamos, formatos, aspectos que pueden tomar el texto. En definitiva, ¿qué es el word art? Para decirlo en pocas palabras, ¿sí? Digamos que ahí me dice el cuadrito de ayuda, permite dar un toque artístico al documento con un cuadro de texto de word art, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, esta herramienta lo que va a hacer es tomar un texto que escribimos y convertirlo, diríamos, en un texto de tipo ilustrado, decorativo. Hoy en día hay muchas cosas que son automáticas, pero, por ejemplo, yo, como para recordarlo, tiempo atrás, no sé, en los negocios, bueno, todavía sigue estando este oficio, cuando se ponía el nombre de un negocio en una vidriera sobre el vidrio, había letristas, ¿no? Que hacían este tipo de trabajo, de oficio, que tenían muy buena letra, hacían una letra artística y ponían el nombre del negocio sobre el vidrio, lo pintaban. Lo mismo cuando fileteaban, diríamos que yo, un vehículo, ¿no? Los colectivos que tenían toda esta decoración artística. Hoy en día todo eso se hace también por computadora, por medio de negocios que son las gráficas, ¿no es cierto? Y con los plotter y todo tipo de impresoras que imprimen directamente autoadhesivos, de manera que no hay mucho lugar para lo artesanal. Pero básicamente, ¿cuál sería el resultado? Bueno, vamos directamente a hacerlo de esta manera. Una forma sería esto. Yo selecciono el texto, fíjense en este caso del título, y en el menú insertar voy a elegir, en este caso, word art, ¿sí? Puedo hacerlo de dos maneras. Cliqueo acá y me va a llevar digamos, a la galería, y depende de la versión, hay algunas otras opciones, ¿sí? En algunos casos, el word art simplemente lo que va a hacer es tomar el texto y convertirlo en un texto ilustrado que se va a manejar como si fuese una imagen. Vamos a, por ejemplo, a poner o a elegir un estilo 13, me dice acá. Bueno, lo elijo, ¿sí? Y al elegirlo me va a aparecer un cuadro de diálogo para ver si yo lo quiero modificar. No, pero puedo llegar a hacerlo. Y acepto en este caso, ¿sí?
Al aceptarlo, el resultado visual va a ser que ese texto se convirtió en una imagen, o en realidad en un título que es como un texto artístico, ilustrado, ¿sí? Y que tiene también los 8 puntitos, 4 en la esquina, 4 en los lados, para permitirle cambiar de tamaño, por ejemplo, ¿sí? Y que a la vez justamente sirve como para decorar o hacer, digamos, más ilustrativo el encabezado o el título de un texto, cuando lo amerita, no necesariamente. Digo, en el campo comercial o de oficina tal vez no hay mucho espacio para eso, ¿sí? Pero si tenemos que hacer un letrero nos puede servir. Entonces, básicamente, acá está, convertimos este texto en WordArt. Vamos a poner otro ejemplo distinto, ¿sí? Un poquito más adelante. Supongamos que yo si uso esto, que no lo uso muy seguido, lo uso para un solo texto por documento. Generalmente al título le aplico esto, ¿sí? Pero a veces se puede usar otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la forma de hacerlo? Entonces recuerden, yo me voy a poner ahora en un texto, supongamos acá. Y entonces una forma de hacerlo sería que yo seleccioné un texto y fui a insertar WordArt. Otra forma distinta sería, si no, que yo voy a insertar. Voy al WordArt, elijo, vamos a elegir otro estilo en este caso, vamos a suponer esto que parece aguas, ¿sí? Y vamos a poner, no sé, temporada de lluvias, no importa, lo que sea, un texto al azar. Y entonces, bueno, ahí se suma Franco. A ver, un momentito. Entonces, fíjense, el resultado de esto es el siguiente. De nuevo, otro texto artístico, que en este caso lo hice, no seleccioné primero el texto, sino que llegué al cuadro y ahí escribí el texto que yo quería convertir en un texto artístico, ¿sí? Bien. Ahora, profe, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Acabo de llegar recién, intenté 4 veces, sí. Me aviso avisaron, por las quédate dudas. tranquilo. Bueno, entonces, fíjense como para que entendamos o veamos algunas cuestiones. ¿Qué es el texto artístico? Simplemente una forma de, digamos, decorativa de mejorar visualmente el aspecto de un texto. Generalmente se va a usar o para alguna cartelería, nosotros hicimos un ejercicio con cartelitos, o para encabezado de algún texto, un título, pero cuando es algo informal, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se hace? Selecciono un texto, voy a insertar y elijo texto artístico. Si no, el camino sería directamente ir a insertar texto artístico y escribir lo que yo quiero que quede como ese texto. Cuando lo selecciono, lo mismo que cualquier otro elemento, como hicimos con las tablas o con las imágenes, cuando cliqueamos sobre un texto artístico me va a aparecer un grupo de herramientas o un menú que es herramientas de WordArt, ¿sí? O de texto artístico, de WordArt se llaman ahí, ¿ven? Y estas herramientas me permiten entonces modificar y todo esto, ¿sí? Ahora, cuando yo cliqueo sobre el texto, el menú desaparece, ¿eh? Digo porque estos son menús que tienen que ver con estas herramientas, con estos elementos que no son parte del texto principal. O sea que cuando trabajo en el texto y escribo, no me va a aparecer el menú de herramienta de WordArt. Si yo voy al WordArt, entonces sí. Bien, acá tengo dos textos artísticos. Hay uno que lo hice de más como para mostrarles otro camino de incorporarlo. Por lo tanto, cuando yo selecciono un texto artístico que veo estos puntos de control y el borde, puedo tocar suprimir y lo elimino, ¿sí? No lo necesitaba en este caso, ¿sí? Ahora voy a ir a este otro, ¿sí? El primero que puse como título. Fíjense que esta herramienta de texto artístico o de WordArt formato también tiene sus propios submenús que me van a permitir, por ejemplo, vamos a hacer un recorrido rápido, modificar el texto, ¿sí? Supongamos que yo, en lugar de escribir con minúscula, quería escribir mate con mayúscula. Entonces, ¿ven? Yo ahí me metí en ese menú, modifico, acepto
y queda de la forma que yo lo decidí. Lo mismo puedo modificar el espaciado o la separación entre las letras, ¿sí? Si es que me interesa, ¿sí? O lo mismo que puede ser la orientación, ¿sí? A veces se usa para carteles de tipo vertical. No es el caso este, ¿sí? Y así como muchas cosas, también yo puedo alinear, centrar o justificar lo mismo que si fuera un texto común y corriente, pero todo dentro de este espacio. Igual que las imágenes, una vez que yo convertí algo en texto artístico, no es parte del texto principal. Por eso cuando yo voy al texto principal, no lo tengo seleccionado y me aparece el menú. Pero una vez que lo tengo seleccionado, entonces puedo, por ejemplo, darle un efecto. Supongamos que le quiero dar una sombra, ¿sí? No se nota demasiado, pero ahí está. O quiero cambiar el estilo de borrar. En lugar de este que había elegido, elijo este otro, ¿sí? Y ahí me aparece la sombra que le di, ¿sí? Lo mismo que hay otro tipo hay algunas opciones, como cambiar de forma, que significa, depende de las versiones de Word que tengamos. Por ejemplo, esto me va a permitir arquear el texto, fíjense, y disponerlo para que se adapte a cierta, digamos, a cierta disposición en el espacio, ¿sí? Entonces yo acá me ofrece una cierta cantidad de variantes y dentro de estas variantes yo puedo elegir, ¿sí? Hay unos cuantos, fíjense, por ejemplo acá hay una especie de arco. No queda demasiado bien, ¿ven? No todas quedan bien. Lo importante, digamos, en este caso, permite jugar un poco con el espacio y ver de qué manera yo puedo disponer este elemento, ¿sí? Entonces, texto artístico. Lo mismo también que cualquier otra imagen, yo puedo ubicar, digamos, marcar una posición y puedo ajustar respecto al texto, ¿sí? Como si lo estoy usando para el título, no lo voy a dejar en línea con el texto. Puedo poner la opción arriba y abajo, que en este caso permite desplazar, ¿sí? Este elemento, pero que obviamente no se superponga con el resto del texto, ¿sí? Y lo mismo que las otras imágenes, puedo darle efectos de 3 dimensiones. No soy muy amigo de estos efectos, pero supongamos que acá le podría dar un efecto de fuga al horizonte, etc. 3D, bueno, hay 400.000 formas y opciones para utilizarlo. Lo importante, digo, es que también con estas herramientas tenemos un montón de posibilidades gráficas, algunos que son como efectos, digamos, que ya vienen preestablecidos, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos otros efectos 3D. Vamos a suponer que, no sé, acá siempre son perspectivas, paralelos, etc. Pero hay otras que tienen que ver con efectos de sombra que puede tener un elemento y unas cuantas cosas más. Lo importante en este caso es que cuando uso el elemento, si lo tengo disponible en la versión de Word que estoy usando, lo que voy a tener es la posibilidad de enriquecer o de mejorar el aspecto de una parte del texto. No conviene hacer todo un documento con este estilo, porque nos complica bastante. Podríamos igual, ¿sí? Hay gente que lo usa o lo usó bastante en un momento, pero alcanzaría con esto. Todo lo demás simplemente entonces son formas de ajustar esta herramienta para que sea útil visualmente. ¿Está? Ahí estaría una cuestión, un elemento. Texto artístico o word art. Una más ya que vamos a hacer. Fíjense, entonces, ¿podemos hacer otras cosas? Sí, insertar. Por ejemplo, ¿sí? Lo que se llama un cuadro de texto, vamos a suponer. ¿Sí? ¿Qué es un cuadro de texto? Bueno, hay distintas opciones. ¿Sí? Yo les voy a mostrar uno, ¿sí? Que sería cuando nosotros a veces leemos en un libro, en una revista, etcétera, está el texto principal, pero a veces hay algún recuadro, una parte donde, no sé, se habla del autor del artículo, se habla de una persona que es responsable del elemento. Hoy parece que alguien está vendiendo algo en la calle. Espero que no entre el ruido, bueno, o no se arregle en la ventana. Bueno, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Ahí tengo, ¿ven? Elegí insertar un cuadro de texto simple
Y en este caso, el cuadro de texto, ¿en qué consiste? En un, digamos, un elemento que tiene texto, pero que va a estar aparte del texto principal. Por ejemplo, yo quiero poner, en este caso, ¿sí? Algunos datos, no sé, quién es el autor del monólogo, entonces lo voy a poner acá, ¿sí? Voy a cortar este texto, ahí se lió, perdón. ¿Sí? Voy a tomar voy a copiar en realidad el texto acá que presenta el locutor y me voy a poner acá y lo pego, control V corta, ¿sí? De manera que puedo yo sacar esta presentación porque puedo poner en este caso el cuadro de texto, que es un elemento aparte, fíjense en este caso, ¿sí? Un elemento que, lo mismo que una imagen, que es que el texto artístico, etcétera, puede quedar de alguna manera, digamos, flotando adentro de la página y que ya no forma parte del texto principal. Simplemente, por ejemplo, lo puedo acomodar acá, ¿sí? Y digo, bueno, monólogo de Lalo Mir, que vamos a poner, que yo, locutor argentino, sí, no sé, nacido creo que era en San Pedro, de por ahí este hombre, ya ahora no, creo que no se dedica más. Bueno, la cuestión es que simplemente lo que va en este recuadrito no es una parte principal del documento, pero para el que quiera, en este caso, saber quién escribió esto, lo puede tener acá. Bueno, esto sería entonces un cuadro de texto, ¿sí? Si yo me alejo, en este caso, ¿ven? Y vamos a darle la visión de página completa, ya voy a tener una mirada distinta donde, como ven, incorporamos distintos elementos, vamos a llamarlos paratextuales, o sea, ajenos al texto principal, pero que ayudan a la presentación. Incorporamos imágenes, ¿sí? Incorporamos texto artístico, incorporamos letra capital e incorporamos un cuadro de texto, ¿sí? Son todos elementos que cada uno por su lado tienen una forma distinta de manejarse o no son parte del texto principal del documento, pero que sin embargo, puestos a digamos, a utilizarse en un documento, pueden ayudar muchísimo a la presentación del mismo, ¿sí?